norte de España es uno de los lugares del país donde más intoxicaciones por monóxido de carbono se producen en invierno. Este peligro tiene su mirada puesta especialmente en el medio rural. Los servicios de extinción de incendios siguen alertando a la población de un mayor control de instalaciones. Aún así, las intoxicaciones se producen de forma regular, algunas de ellas con un resultado fatídico. Y es que el monóxido de carbono puede llevarse la vida de las personas en muy pocos minutos. A primera vista, en este edificio no parece haber ocurrido ningún tipo de suceso en el que la vida esté en peligro. Y es que el enemigo es invisible, incoloro, inodoro. Ni siquiera con los primeros síntomas de dolor de cabeza uno podría advertir que el peligro se llama monóxido de carbono. Estos sucesos invisibles ocurren cada día. En algunos casos se cobran la vida de una o varias personas. Es algo que se advierte de forma constante desde los servicios de extinción de incendios. Año tras año, en las épocas frías, se producen muertes por intoxicaciones con monóxido de carbono. Todas son muertes absurdas, evitables si se tiene en cuenta un puñado de recomendaciones. Al monóxido de carbono se lo conoce como el asesino invisible porque es un gas venenoso, no irritante, sin color ni olor, pero que al ser inhalado en altas concentraciones puede provocar la muerte en minutos. Es producido fundamentalmente por la mala combustión de gas natural, leña, carbón o nafta. El tema del monóxido de carbono, que aquí en nuestra zona y zona de Galicia es una cosa como bastante frecuente, es un problema derivado fundamentalmente de que se utilizan, en estas épocas, sobre todo en el invierno, pues se utilizan instalaciones para calentarnos pues que generan una combustión. Y el problema es cuando esa combustión es pobre en oxígeno. ¿Por qué? Pues porque la instalación está mal, porque cerramos el tiro para ahorrar combustible, por ejemplo, en el caso de las cocinas económicas o de carbón, o porque a veces sellamos las estancias y esas rejillas que cuando se construye una vivienda se dejan ahí para hacer una ventilación de los lugares donde se producen las combustiones, pues a veces para evitar el frío, con toda nuestra buena intención, pero equivocadamente las sellamos. Entonces lo que ocurre es que cuando vienen días muy fríos y tenemos mucho tiempo generando esa combustión dentro de casa, y ¿qué ocurre? Que estamos consumiendo el oxígeno que hay en esas salas, pues se produce lo que se llama una combustión pobre en oxígeno, una combustión deficiente. Entonces, cuanto más pobre en oxígeno es la combustión, es cuando aparece lo que se denomina el asesino silencioso, por decirlo de alguna manera, que es el monóxido de carbono. La utilización de artefactos de tiro balanceado, no dormir con estufas prendidas y revisar las instalaciones una vez al año son algunas de las recomendaciones para prevenir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono. Lo que tenemos que tener presente es que tenemos que vigilar nuestras instalaciones, las que sean de gas, pues que estén supervisadas lógicamente por los técnicos competentes, porque siempre que hay combustión se puede generar monóxido de carbono. Otra cosa es cómo esté la instalación. Las que no sean de gas, que sean pues, de gasóleo, que sean de leña o estufas catalíticas, pues lo que tenemos que tener muy claro es que siempre tenemos que tener una salida al exterior de los gases y de los vapores que se generan en la combustión. Y luego, lógicamente, tenemos que tener el aporte de oxígeno necesario, por lo cual tenemos que tener de vez en cuando, como mínimo, las habitaciones ventiladas. Sobre todo es que los sistemas de calefacción tengan un buen mantenimiento y que se hagan unas revisiones periódicas donde, pues, por ejemplo, en el carbón pues, hay que limpiar las chimeneas, en los hogares hay que luego ventilar, sobre todo limpiarlos, ¿no? Porque pueden crear una mala combustión y eso produce que estés ingiriendo ese gas sin enterarte, ¿no? Uno de los problemas que tienes es que te va como un poquito
pues adormeciendo, ¿no? Te vas quedando y cuando te das cuenta pues estás totalmente envenenado, ¿no? Porque eso al final es un veneno. Es una constante y además está haciendo programas pues tanto para gente dependiente o indigentes, además pues dándoles detectores, porque al final siempre es una cosa pues de mala combustión de calderas y claro, además es sobre todo mucha gente mayor pues le quita importancia, no hay ningún problema, entonces no lo notas, va haciendo afinidad con la sangre, con los glóbulos rojos, genera lo que le llaman la carboxihemoglobina esto, entonces ¿qué pasa? Se nota somnolencia y tal, y eso es una cosa que seguirá estando porque hay muchas calderas de carbón y demás, y nos encontramos muchos casos, sobre todo aquí en el Bierzo, que sigue habiendo, al ser más rural, pues hay calderas de carbón. Vamos a ver cómo sale el gas, para que sale a una temperatura de 80 grados. El problema es lo suficientemente preocupante para los servicios de prevención y extinción de incendios que en los últimos años han realizado charlas informativas en diferentes núcleos de población. Unos peligros que en el caso del monóxido de carbono se podrían solucionar con aparatos de apenas 20 euros. Esto es un aparato muy sencillo, que es un detector, en este caso es un detector de monóxido de carbono. ¿Qué hace este aparatito? Pues cuando detecta unos niveles de monóxido de carbono que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, lo que hace es que nos da una pequeña alarma, como esto que estamos haciendo ahora, que yo he provocado porque tiene un botón de test para comprobarlo. Cuando nos está dando esta alarma, ¿qué nos está diciendo? Pues que el nivel de monóxido de carbono está subiendo más allá de lo deseable y lo único que tenemos que hacer, que no es tan peligroso, es coger y ventilar la vivienda. Una vez que bajan los niveles, al ventilar la vivienda se produce una combustión más rica en oxígeno, mejor, entonces bajan los niveles de monóxido de carbono y no pasa nada, y el aparatito deja de funcionar. Entonces, este aparatito que puede costar en el mercado, no sé, unos 20, 30 euros, nos puede salvar la vida, ¿no? El número de incidencias médicas que se registran, especialmente en el medio rural, de personas que alertan al 112 por malestar general que podría estar relacionado con el monóxido, es constante, hasta el punto de que los servicios de emergencias portan ya medidores de monóxido para aclarar si el auxilio requerido por malestar es únicamente debido a la mala combustión de calefacciones, hornillos o cocinas de carbón. Últimamente, en los últimos años, los servicios de atención sanitaria a domicilio y extrahospitalaria ya se han dotado porque han visto que a veces esa sintomatología puede derivar de una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces ya se han dotado ellos mismos de los medidores de monóxido de carbono y lo más probable es que a lo mejor vayan a atender a una casa a una señora que se está mareando y cuando lleguen allí resulta que antes de entrar encienden el medidor de monóxido de carbono y lo que detectan es que allí se está produciendo una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces a veces ya no nos llaman a nosotros, sino que sencillamente lo que hace es pues, ventilar las viviendas y demás. Nosotros acudimos normalmente a garantizar que después de que eso ha ocurrido, proceder a ventilar los locales, porque nosotros vamos dotados lógicamente con equipos de respiración autónoma y no nos exponemos al monóxido que hay en ese momento, ¿no? El monóxido de carbono es uno de los peligros. Otro de los sucesos graves son los propios incendios en viviendas, casi siempre relacionados con chimeneas en mal estado. Los datos vuelven a preocupar y mucho tras cerca de 10 años de descensos. Acaban de salir ahora los datos que ofrece la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y MAFRE relativos al año 2016 y habían venido bajando desde el año 2008 prácticamente constantemente y a partir del 2016 ya ha vuelto otra vez a repuntar. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Nosotros creemos que también está un poco vinculado al tema de la crisis económica, al tema de la pobreza energética, al tema de que la gente recurre a sistemas de calefacción que no son los más adecuados, los más, lógicamente no son los más saludables porque tienen menos riesgos, o sea, tienen más riesgos a los que se recurre, como los braseros, como las chimeneas, como lo que decimos, las estufas. En chimeneas sobre todo, y todo debido al tubo de la chimenea que está muy pegado, a veces se pone menos aislante, pegado a la madera, sobre todo pues en el ámbito rural se da mucho, pues ahora que empiezan temperaturas bajo cero, pues la gente tira mucho de la chimenea y claro, cuando se dan cuenta, son las 2 de la mañana, están durmiendo. No hay mes, en cuanto empiezan el tema de las calefacciones y demás, no hay mes que no tengamos
6 o 7, 8 o 9, ¿no? Bueno, y días, pues mira, hace unos días tuvimos una de 3 en el día. Algunas no llegan a, digamos, a desarrollarse como para provocar un incendio, pero hay otras evidentemente que sí. Entonces, bueno, yo recomendaría pues eso, que la gente... Había antes un trabajo que ahora ya casi ha desaparecido, que era el desollinador, ¿no? La gente que se dedicaba a limpiar las chimeneas, a limpiar los hogares de, pues eso, de las calefacciones, demás, que hoy eso ya no lo hay. Entonces se nota mucho. Dar calor al hogar puede conllevar la aparición de enemigos invisibles o, en el peor de los casos, un incendio. Controle las instalaciones, utilice medidores de gas, porque usted debe y puede salvarse la vida.